Buenas, bienvenidos al curso de Tendencias Mundiales de la Criminalidad. Esta es la primera videoconferencia del curso correspondiente a la temática de la primera unidad. En esta primera unidad vamos a hablar sobre el tema de la globalización, sus orígenes y sus consecuencias, su desarrollo y sus consecuencias. Para esto les voy a compartir una presentación que nos va a guiar. Muy bien, vamos a hablar de la globalización en el siglo XXI y cómo la globalización ha impactado la criminalidad globalizada. Primero comencemos hablando sobre el origen del concepto de globalización. Cuando hablamos de globalización, en primer lugar se empieza a hablar de integración internacional de los mercados financieros. Esto es un conjunto de reglas que se quiere dar entre naciones, ¿verdad? Para que ellos puedan abrir sus mercados. Entonces, para que todos los participantes dentro de estos mercados financieros puedan tener el mismo acceso al conjunto de instrumentos y a los servicios financieros que están a disposición de todos los participantes. Estos deben ser tratados de la misma forma cuando sean agentes activos del mercado, ¿verdad? Este sería el principio de de la libertad o de generar un mercado financiero global. Em, Otro de sus antecedentes, de los antecedentes de la globalización, es la división global del trabajo, que es un concepto ampliamente elaborado por Adam Smith, quien fue un célebre o reconocido filósofo de la época preindustrial. Él decía que gracias a la especialización del obrero en una función específica se iba a lograr mayor productividad, ¿verdad? Entonces, si una persona o un trabajador se enfocaba solamente en realizar una función, ¿verdad? O en producir una parte de un producto, iba a lograr maximizar la producción. Entonces, esto iba a ayudar a que se potenciara y aumentara la riqueza, no solo para la empresa que estaba produciendo el producto, sino también para la nación, ¿verdad? Porque entonces todas las empresas iban a ser capaces de generar mayor productividad. Al estar centrado en una única tarea, además, era, era mejor para el trabajador, ¿verdad? Ya que se podía realmente solo concentrar en realizar una cosa, no tenía que estarse moviendo de un lugar a otro, lo que le permitía ahorrar tiempo, producir más, más rápido y también no tenía que invertir en costos para diferentes, ¿verdad? Producir en costos para diferentes partes del producto, sino que solamente iba a tener que invertir en esa parte del producto, ¿verdad? Entonces esto iba a ayudar muchísimo a la producción. Adam Smith da el conocido ejemplo de la producción de alfileres, ¿verdad? Entonces él se da cuenta, va a una fábrica de alfileres, se da cuenta que en la fábrica de alfileres en la que se trabaja a partir de una división del trabajo, hay muchísima mayor producción. Entonces él ve que en la fábrica en la que un obrero sin experiencia está tratando de elaborar un alfiler, ¿verdad? De producirlo de principio a fin, logra producir un máximo de 20 alfileres al día. En cambio, va a una fábrica en donde hay trabajadores especializados en el que pues uno funde el metal, el otro hace la puntita, lima la puntita, el otro le hace la bolita, el otro pega la bolita, ¿verdad? Por ejemplo, son capaces de producir muchísimos más alfileres, ¿verdad? Llegando incluso a más de 40,000 alfileres en un día, lo que le da a la empresa, bueno, bien, muchísimos más bienes para intercambiar, ¿verdad? Y sacar y poder vender. Entonces, esto se sienta como una de las bases para, eh, para la integración sí, para la integración nacional, ya que toda esa producción se está produciendo tanto que el mercado local deja de ser suficiente para poder venderlo, ¿verdad? Aquí es donde también otro de los antecedentes
va a conjugarse, que es la consolidación del capitalismo histórico que nos explica Manuel Wallerstein ampliamente, en donde se dan dos factores que se conjugan. Entonces tenemos que se consolida la propiedad privada y se consolida el libre ejercicio económico. El dinero adquiere un rol central, se toma un papel central en donde la acumulación del dinero es esencial y se da la acumulación del dinero o del capital, ¿verdad? Acumular capital para generar más capital, ¿verdad? Entonces empieza a tomar resonancia el término de capitalista, esa persona que produce para generar capital y para acumular más capital, que invierte capital para recibir, para multiplicarlo, ¿verdad? A partir de esto, entonces lo lógico es que se crea un mercado global, ¿verdad? El libre comercio permite que haya un intercambio de mayor variedad y cantidad de productos entre las naciones que quieran unirse a este mercado global. Para esto y para motivar a las naciones a que se unan al mercado global, ellas proponen que haya menos obstáculos, obstáculos financieros, ¿verdad? Entonces, que haya menos aranceles, que haya mayores derechos para la exportación y cuotas para la importación, y que así el flujo de capital a través de las fronteras sea muchísimo más efectivo, ¿verdad? Muchísimo más rápido, mucho más sencillo. Tenemos entonces dos momentos históricos determinantes para la globalización. Uno que sucede en la segunda mitad del siglo XVIII, que es la revolución industrial. Gracias a la revolución industrial se consolida el sistema económico capitalista y las actividades económicas y financieras de todo el mundo aumentan de gran manera. Gracias a que aumenta exponencialmente la producción de bienes. En el siglo XX tenemos la revolución tecnológica que facilita los acuerdos entre las naciones, ¿verdad? Ahora comunicarse es muchísimo más rápido. Ayuda a difundir las tradiciones y las culturas en el mundo. Entonces podemos conocer los demás países sin siquiera tener que viajar a ellos, ¿verdad? Y además facilitaron la venta no solo de productos, sino también que de servicios, ¿verdad? Entonces, además, hay venta de servicios y de servicios online, ¿verdad? Surgen con la globalización actores poderosos en este proceso. Tenemos las corporaciones transnacionales, se consolidan. Hoy en día las mayores corporaciones transnacionales son estas que tenemos por acá: Alphabet, Intel, Amazon, unas que ya tienen más tiempo, otras que son más recientes, pero que tienen bastantes años de existir. Google, Nestlé, Microsoft, corporaciones muy tecnológicas y muy modernas como Tesla, las organizaciones económicas internacionales que surgen con el fin de dar, de regir, ¿verdad?, los acuerdos o las leyes de este mercado, de dar apoyo financiero para que los países se unan a través de préstamos, donaciones u otras formas de hacer llegar el capital para la inversión a los países tanto desarrollados como menos desarrollados en vías de desarrollo. Tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica y uno de los actores principales del Fondo Monetario Internacional. Dentro de las organizaciones políticas que surgen tenemos Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea y la OTAN, que es la Organización del Tratado Atlántico Norte. Están conformadas por diferentes países, ¿verdad? Y lo que buscan las organizaciones políticas internacionales es generar acuerdos, ya sea bilaterales o multilaterales, y que los países respeten o cumplan con las normas para el desarrollo en los mercados globales. ¿Cuáles fueron
las buenas intenciones de la globalización, ¿verdad? Porque yo creo que todos estamos a favor de la globalización, de la integración de los mercados, ¿verdad? Se persigue como un desarrollo para todos, ¿verdad? De unificar, de minimizar las fronteras entre los países. Entonces, las buenas intenciones de la globalización son la movilidad, la libertad de tránsito, lo podemos ver en zonas como por ejemplo la Unión Europea, ¿verdad? Donde no hay fronteras demasiado grandes, son como puestos pequeñitos que hay entre cada país con la intención de que tanto las personas como los bienes puedan moverse con mayor facilidad, ¿verdad? Esto no sucede en todos los continentes, ¿verdad? La expansión de la democracia, se consolidan cantidad de democracias alrededor del mundo. Hay un mayor dinamismo de las economías, hay un crecimiento astronómico, indudablemente hay un crecimiento a nivel de capital y de producción que nunca antes se había visto, ¿verdad? Em, Hay economías y personas, empresas que producen una cantidad de capital que ni siquiera se imaginaba que era posible. Hay un fortalecimiento y mayor vigilancia en el tema de derechos humanos. Em, También hay un acceso más rápido y más fácil a todo, ¿verdad? Especialmente a través de las telecomunicaciones. Entonces estamos informados en casi que en tiempo real sobre lo que pasa al otro lado del planeta, ¿verdad? Y si queremos obtener algún producto, algún servicio, lo podemos conseguir de manera rápida y fácil. Sin embargo, pues la apertura de los mercados, la apertura de los mercados financieros no dio todos los resultados que se esperaban, ¿verdad? Ya que hubo mucho intervencionismo extranjero en la política económica de los países menos desarrollados, ¿verdad? Entonces se ha visto que en realidad el desarrollo de el aumento o esa producción, ese aumento en la producción de capital ha quedado no en manos de los países donde se está produciendo, sino que el capital sale de los países, ¿verdad? Y no queda casi nada o nada en, en los países en los que se están a los que se están llegando estas grandes corporaciones, ¿verdad? Entonces, y esto no solo toca la economía de los países, sino que también toca la política, ¿verdad? Entonces, vamos a ver toda la parte ahora de la criminalidad, porque también ha generado un aumento de la corrupción, ¿verdad? Hay una pérdida de identidad con esto de la tecnología, de la exportación de la cultura, la apropiación cultural, ¿verdad? Em, Se han adoptado otras tradiciones, se han adoptado otros valores, eh, se ha fortalecido el valor del consumismo también, ¿verdad? Que ha sido uno de los grandes problemas que hay en la actualidad, lo que ha ocasionado pues esta pérdida de identidad nacional. Además, ha generado un declive en las lenguas minoritarias y hay poblaciones que definitivamente, poblaciones minoritarias en algunos países, incluso poblaciones mayoritarias, como poblaciones indígenas, poblaciones autóctonas que no han sido tomadas en cuenta para el proceso de globalización, ¿verdad? Los cuales no están viendo ningún beneficio, ni a nivel económico, ni social, ni cultural, ¿verdad? Y ha venido en declive todo el desarrollo de estas comunidades. Eh, o el desarrollo o la pérdida de identidad, lo que ha demostrado ser una verdadera tragedia. El aumento del desempleo en los países desarrollados también ha pasado no solo en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, sino que también ha habido un aumento del desempleo en los mismos países desarrollados, ya que ha habido una fuga de empresas nacionales. Entonces, ¿qué ha pasado? Las empresas textiles
las empresas productoras que tienen grandes fábricas han decidido migrar sus fábricas a, en busca de mano de obra mucho más barata. Entonces han ido a los países menos desarrollados, ¿verdad? Que no pueden generar la infraestructura. Ellos llegan, la ponen y contratan a la gente sin tener que pagarles demasiado, ¿verdad? Especialmente en los puestos menos calificados, que requiere una mano de obra menos calificada. Entonces, por ejemplo, el típico caso de la producción de textiles, perdón, de la producción de textiles, en este caso, yo me acuerdo aquí bastante bien cuando todas las textileras se fueron, ¿verdad? Y después lo que empezó a ingresar fueron los call centers, ¿verdad? Pero en ese momento se van. ¿Y para dónde se van? Se van para Asia, se van para Indonesia, Filipinas, India, ¿verdad? China, allá es donde se da la producción masiva de textiles. ¿Por qué? Porque pueden tener trabajadores que les tienen que pagar salarios muy, muy bajos, en donde son lugares reconocidos por las malas condiciones laborales en las que trabajan, en donde hay trabajo infantil, ¿verdad? Hay explotación y hay incluso esclavitud moderna, ¿verdad? Que es uno de los temas que vamos a tocar durante este curso. Eh, entonces, tenemos que la concentración del capital en realidad no se está dando hacia los países, ¿verdad? Sino que está quedando en manos de las grandes multinacionales y ellos son los que están viendo los grandes beneficios de esto. Por ejemplo, en México, ¿verdad? Como se vio en uno de los videos que tenemos para esta unidad, eh, Chomsky nos da claro, ¿verdad? Claro el ejemplo de, de México, ¿verdad? En donde Estados Unidos pues no ha facilitado el traslado de las mercancías, ¿verdad? Sino que ha fortalecido las fronteras y a México han llegado un montón de corporaciones y de inversión de capital y se ve como un milagro de desarrollo. Sin embargo, ese capital nunca queda en México, ¿verdad? Y si queda en México, queda en manos de unos poquititos de las élites de poder político y económico porque se han fusionado, ¿verdad? Entonces, realmente aquella teoría de los economistas de que iba a haber tanta producción, de que iba a haber tanto capital y de que tanto que iba a haber se iba a derramar hacia el resto de la población, pues no se ve que esté sucediendo, ¿verdad? Los países están fuertemente endeudados, cada vez tomando más préstamos con tasas más altas de intereses dados con más condiciones por el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Como decía Galeano, un organismo poco democrático, ¿verdad? Entonces, democracia, hasta qué punto? Esto queda también para que ustedes lo analicen y pongan tomen criterio sobre la cuestión de los beneficios y los contras del desarrollo de la globalización. Em, la globalización igualmente impacta la criminalidad, ¿verdad? Entonces pasamos de tener criminalidad local a criminalidad globalizada también. El crimen organizado ahora es transnacional. ¿Y de qué se agarra el crimen organizado para hacerse transnacional? De justamente de la gran brecha que vemos que cada día se hace más grande entre, ¿verdad? Y que genera más pobreza. La desaparición o la pronta desaparición de la clase media, ¿verdad? O la disminución de la clase media. Y se aprovechan de estas personas que no tienen las mismas oportunidades y que necesitan pues tener un trabajo, que necesitan generar ingresos de una u otra forma. Las redes además se penetran en los gobiernos, ¿verdad? Para poder operar sigilosamente al margen de la ley. Ellos desean seguir siendo criminales como de bajo perfil, ¿verdad? Y logran hacerlo a través de su infiltración en los cargos de poder político.
Cuando hablamos de crimen organizado, hablamos de tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico y trata de personas, tráfico de órganos, lavado de dinero, ¿verdad? Que es todo el dinero que se genera gracias a todos estos tipos de tráfico, tráfico de tecnologías y material nuclear. Estamos hablando de que el crimen organizado llega a ser el 3% del Producto Bruto Mundial, ¿verdad? Entonces estamos hablando de miles de millones de dólares que se producen, que se generan a través del crimen organizado. Y del 9% aproximadamente, puede que las cifras igualmente sean más altas, 9% del comercio internacional, ¿verdad? En las siguientes videoconferencias vamos a hablar un poco más sobre lo que es el tráfico de trata de personas y también otro tema que es muy importante que es el cibercrimen, ¿verdad? Que se da por la revolución tecnológica. El siguiente punto de la criminalidad globalizada sería la corrupción de élites, que ya lo he mencionado varias veces. Se da un aumento, por tanto, de los delitos económicos, se aprovecha de la desregulación del Estado, ¿verdad? Que se ha venido, lo que se ha venido dando es que se minimiza el poder de regulación del Estado sobre los mercados financieros, sobre los mercados globales, y se da lugar o da cabida para que haya mayor facilidad en cometer delitos económicos y se crean los famosos paraísos fiscales. ¿Verdad? Entonces yo produzco, eh, produzco capital en un lugar, pero en realidad lo paso a otro, ¿verdad? Gracias a que ahora todas las transacciones se pueden hacer tecnológicas, ¿verdad? Entonces, para burlar los controles fiscales del lugar donde yo estoy vendiendo, produciendo el servicio, voy a otros países en donde las regulaciones son todavía menos estrictas, donde hay secreto bancario, ¿verdad? Donde casi que los bancos son totalmente autónomos y nadie los puede fiscalizar. Y ahí ingreso mi dinero, ¿verdad? Para que no sea tributado, que no se le cobren aranceles, un montón de cuestiones financieras más que pueden evadir. Eso sería todo por ahora. Como les digo, es importante que ustedes mismos reflexionen, que se pregunten sobre los beneficios y los pros y los contras de la globalización y que hagan un criterio y que generen un criterio propio, ¿verdad? A partir de todo lo que hemos visto en esta primera unión. Gracias.